Ahí estamos. Bueno, para poder desarrollar lo que es la teoría de la ecuación de estado, vamos a entender un poquito primero qué es un gas. Dijimos que el estado gaseoso es uno de los tres estados de la materia y se caracteriza por algunos aspectos que están descritos a través de los postulados de la teoría cinética molecular de los gases. Está formado por partículas cuyo volumen es despreciable frente al volumen del recipiente que lo contiene, partículas que se mueven en línea recta, a una velocidad que es directamente proporcional a la temperatura, cuyos choques son perfectamente elásticos, partículas que no sienten atracción unas por otras, por lo tanto no hay fuerzas intermoleculares, en sí, un montón de postulados que describen este sistema en forma microscópica. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Así que, bueno, agéndenselo ahí. Los postulados de la teoría cinético-molecular están desarrollados muy claramente en la clase de teoría. Bien, bueno, este estado de la materia fue estudiado y se llegó a lo que conocemos hoy como ecuación de estado, que es lo que están preguntando ahora. La ecuación de estado de los gases ideales. ¿eh? Aclaramos gases ideales, son gases que tienen un comportamiento que está descrito precisamente por la ecuación de estado, perdón, por los postulados de la teoría cinético-molecular. En estos gases se cumple que la presión por el volumen es igual al número de moles por R, que es una constante, por T. Bueno, si ustedes se fijan, en los gases ideales se cumple que P por B sobre nRT, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto da ese cociente? ¿Están escuchando? ¿Se escucha, chicos? Sí, se escucha. Ah, bueno, ¿cuánto me da este cociente si tengo un mol de gas? P por B Bueno, sobre nRT. ¿Cuánto me tiene que dar? Si yo despejo esto de acá. Fíjense, acá tengo la ecuación y despejo. ¿Cuánto me da uno. esto? 1. ¿Me da 1? Si n es igual a 1, ¿estamos de acuerdo? Si n igual a 1, esto me da 1. Y es lo que yo llamo Z, que es el factor de compresibilidad. En un gas ideal, Z vale 1. En los gases reales, que ahora lo vamos a contestar después, porque también preguntaron ahí sobre la ecuación de Wagner-Walsh, Z es distinto de 1. Entonces nos estamos alejando del comportamiento ideal. ¿Cuándo nos alejamos del comportamiento ideal? Bueno, a altas presiones, bajas temperaturas, ahí se producen una serie de fenómenos en donde se produce un estado en el que dejan de ser totalmente ciertas algunos postulados, algunos planteos que hicimos desde la teoría cinético-molecular. Entonces el gas deja de comportarse como ideal. Pero en principio, si nosotros vamos a trabajar con gases ideales, esta es la ecuación que rige su comportamiento. Presión por volumen es igual al número de moles por R, que es una constante, por T, que es la temperatura absoluta, es la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Bueno, lógicamente, todas estas variables tienen cada una sus unidades. La presión tiene una unidad de atmósferas en esta ecuación. El volumen tiene unidad de litros. La temperatura, Kelvin. ¿Sí? N
moles. Y R, preguntaron recién ahí también, R es una constante, se llama constante universal de los gases, y tiene un valor, en realidad lo van a ver ustedes con distintos valores, en realidad, eso es porque se puede expresar en distintas unidades. R tiene un valor de, el que más van a usar ustedes ahora, de 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. Ese es el valor de la constante universal de los gases. Después van a ver que tiene un valor de 8,315 joules sobre Kelvin mol. En algún momento vamos a usar también esa expresión. Esa expresión de R. Bien, entonces, fíjense, yo en un sistema como este, donde tengo un gas confinado en un recipiente, puedo medir la presión, puedo medir el volumen, puedo medir la temperatura, puedo medir el número de moles que tengo, y eventualmente, si alguno de ellos no lo conozco, puedo conocerlo a través de la ecuación de estado. Fíjense que esta ecuación de estado, que ustedes que conocemos hoy, en realidad surge de un estudio muy pormenorizado que se hizo hace mucho tiempo de los gases y que se fue descubriendo de a poco. En principio se determinó que P por B era una constante para un gas, que P sobre T era constante. ¿Y qué es esto que yo estoy expresando acá? Que B sobre T es constante, es decir, que la presión era inversamente proporcional al volumen, que la presión era directamente proporcional a la temperatura, o sea, si aumentaba la presión bajaba el volumen, si aumento la presión aumenta la temperatura, si aumento la temperatura aumenta el volumen. ¿Cómo conocemos estas leyes que están así solitas? Seguramente en la clase de teoría las estuvieron viendo. La ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, son las leyes de los gases. En principio se fueron descubriendo todas estas leyes y después se relacionaron todas ellas para vincularlas a través de esta expresión que conocemos como ecuación de estado de los gases ideales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, esto es una ecuación sencilla. ¿Qué complicaciones puedo tener yo en un problema en donde tengo que aplicar la ecuación de estado? Y, por ejemplo, que no me den las variables, no estén en las unidades en que yo las necesito. Entonces, a lo mejor la presión está en milímetros de mercurio, o está en pascales, y yo tengo que pasarlo a la atmósfera, el volumen está en mililitros, y tengo que pasarlo a litros, la temperatura está en grados centígrados, tengo que pasarlo a Kelvin. Tengo la cantidad de gas en gramos y lo tengo que pasar a moles. O sea, una dificultad puede ser esta de tener que hacer un cambio de unidades para poder utilizar esos datos. Y por otro lado, la otra dificultad con la que me puedo encontrar es que conozco todas las variables y hay una que no conozco. Básicamente, esto es una ecuación, es matemática, chicos. Si conozco si quiero averiguar la presión, por ejemplo, tengo que conocer necesariamente el volumen, el número de moles y la temperatura, ¿no? Para describir el estado, para determinar el estado de ese gas. No sé si queda claro esto. No sé quién había preguntado. Esperen que yo tengo cerrado el chat. Ahí preguntan, ¿cómo hago para pasar si la presión no está en atmósfera? Y bueno, usar el factor de conversión. Ahí alguien está preguntando por privado, ¿cómo pasa la presión si no está en atmósfera? Y usan el factor de conversión. Por ejemplo, si tienen la presión en milímetros de mercurio, ustedes saben que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Estos factores de conversión están en el compendio de unidades. Los buscan, fíjense, el factor de conversión de pascales, atmósfera, a milímetros de mercurio, torricellis, son distintas unidades
para la presión. ¿Mm? Bien, ¿quedó claro entonces? Bien, ahí mira, dice Melanie que están en la diapositiva 6. Muy bien, Melanie. Bueno, queda claro cómo se usa la ecuación de estado. Es una ecuación, chicos, ustedes tienen que pensar un poquito las cosas en función de pensarlas desde el punto de vista matemático, ¿sí? Acá estamos ante un sistema que es real, ¿no? Que tenemos un gas adentro de un recipiente, pero que nosotros podemos modelarlo a través de esta ecuación, que es la ecuación de estado, y que nos explica, bueno, cómo está en un momento determinado ese sistema. Y ustedes fíjense que de esta ecuación de estado, voy a borrar, chicos, ¿saben? Yo voy a guardar la diapositiva para después pasársela en todo caso. Y ustedes fíjense que de esta ecuación que nosotros escribimos, que P por B es igual a nRT, eso me sirve, como yo les decía, para explicar, para determinar el estado de un sistema que está gaseoso. Pero de acá, por ejemplo, yo puedo tener un sistema gaseoso que está en un estado inicial y este sistema puede sufrir una evolución sin cambio de estado hasta un estado final. Una evolución. ¿Qué es la evolución? Y puede haber un cambio de volumen, o cambio de temperatura, o cambio de presión, como sea. El tema es que, si nosotros aplicamos la ecuación de estado a este estado inicial, vamos a ver que la presión inicial por el volumen inicial sobre el número de moles iniciales por la temperatura inicial, esto me tiene que dar R, ¿no? Que es la constante de los gases. Si despejo de acá, y si aplico la ecuación de estado al estado final, también tengo que la presión final por el volumen final sobre el número de moles finales por la temperatura final, esto también me tiene que dar R. Por lo tanto, estas dos expresiones son iguales, de manera que para cualquier sistema gaseoso que evoluciona desde un estado inicial a un estado final, se va a cumplir que la presión inicial por el volumen inicial sobre el número de moles iniciales por la temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final sobre el número de moles finales por la temperatura final. ¿Sí? Esta igualdad me sirve a mí para poder determinar el estado final o las condiciones iniciales. También puedo determinar cualquiera de sus variables si conozco las otras. Fíjense que de acá se derivan también las leyes de los gases. P por B, cuando hago cambios de presión a volumen, cambios de presión a temperatura y número de moles constantes, el denominador de estos dos términos es el mismo, o sea que se cancelan y me quedan P por B iniciales igual a P por B final. O sea que esto tiene relación con las leyes de los gases también. De hecho, sale de la ecuación de estado. Así que fíjense, podemos aplicar la ecuación de estado como tal para describir el estado puntual de un sistema gaseoso o aplicarlo a una evolución de un sistema gaseoso en donde hay cambios en la presión, la temperatura, en cualquiera de las condiciones del sistema, y así puedo averiguar lo que necesito. Ustedes fíjense que acá tenemos una ecuación. Como tengo una sola ecuación, lógicamente puedo tener una sola incógnita. Y eso lo sé de matemáticas, de sistemas de ecuaciones, ¿no? Yo tengo una sola ecuación, puedo tener una sola incógnita. Si acá me dicen, hay cambio, averigüe la presión y el volumen, y en realidad no voy a poder averiguar dos cosas con una sola ecuación. Seguramente hay otro aspecto del problema que voy a tener que resolver antes. Pero en principio me interesaba que entiendan la aplicación de la ecuación de estado para sistemas en donde hay una evolución
sin cambio de estado. Acá tenemos el estado gaseoso, y acá también el sistema está en estado gaseoso. Bueno, ¿quedó claro esto también? Esto, fíjense, hasta ahora venimos trabajando con dos ecuaciones, la ecuación de estado como tal y esta derivación de la ecuación de estado aplicada a la evolución de un sistema gaseoso. Son dos ecuaciones que me sirven para aplicar en caso de yo tener algún problema. Las ecuaciones me sirven para resolver los problemas. Yo cuando tengo un problema lo que tengo que hacer es identificar los datos que me está dando, y ver qué me está preguntando y en todo caso hacerme un dibujito del sistema inicial, del sistema final, las condiciones que yo conozco para cada uno de esos estados y ver cómo puedo relacionar esos datos para obtener para determinar lo que me están preguntando. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta sobre esto, chicos? No sé si había quedado colgado algo. Ahí me ponen, en eso de las evoluciones siempre se despeja R. No, chicos, a ver, ustedes despejan lo que necesitan. Yo acá despejé R para mostrarles que P por B sobre NT es igual, independientemente del estado en el que se encuentre el sistema. Que yo puedo igualar el estado P por B sobre NT iniciales y P por B sobre NT finales. ¿Sí? Ahí R vale 0,082 I, porque la presión está en atmósferas, la temperatura en Kelvin. Ustedes pueden hacer un análisis dimensional de esta ecuación. Fíjense, un análisis dimensional es escribir la ecuación poniendo las unidades que corresponden. Vamos a hacerlo acá para que ustedes vean las unidades de R. La presión está en atmósferas, el volumen en litro, ¿sí? N en número de moles, y la temperatura en Kelvin, ¿ven? Entonces R me va a quedar con estas mismas unidades, litro atmósfera sobre mol Kelvin. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos, de esta cuestión? No me acuerdo si, a ver, voy a revisar el chat. Bueno, mezcla de gases, me preguntan ahí. Bueno, justamente acá estamos aplicando esta ecuación a un gas que está en un sistema y está solito. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo ahora un sistema en donde tengo mezclados dos gases distintos? Hay una cuestión que nosotros tenemos que entender. Y es que se ha demostrado, y de hecho lo vamos a utilizar ahora, ven, acá tenemos dos gases diferentes, ¿ven? Este gas, vamos a llamarle 1, pero vamos a ponerle letra para que... Vamos a llamarle A ese gas. Y vamos a llamarle B a este otro gas. ¿Sí? Bueno, una cuestión importante que nosotros tenemos que entender es que los gases tienen un comportamiento que es independiente de su identidad. Eso es lo bueno que tiene este tema, ¿no? Que yo puedo describir el comportamiento de un gas a través de la ecuación de estado. Fíjense que la ecuación de estado en ningún momento hace mención a la identidad de la sustancia. No, ¿con esto qué quiero decir? Que si en un recipiente yo pongo 1 mol, por ejemplo, de hidrógeno, la presión que se desarrolla va a ser la misma que si pongo 1 mol de oxígeno, 1 mol de nitrógeno, 1 mol de metano, 1 mol de cualquier gas. ¿Se entiende? Entonces, vamos a lo que postula Dalton. ¿Qué dice Dalton? Bueno, que acá tenemos un sistema que es una mezcla de gases. Entonces dice Dalton que la presión total
desarrollada en el sistema es igual a la suma de las presiones que ejercería cada uno de esos componentes de la mezcla si estuviera solo en el sistema. Es decir, y a esas presiones que desarrollarían cada uno de esos componentes si estuviera solo se le llama presión parcial. Es decir, que la presión total de un sistema es igual a la presión parcial de los que desarrollan los componentes de ese sistema. ¿Sí? Presión parcial la representamos con una P minúscula. Es decir, la presión total de un sistema es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Y qué es la presión parcial? Es la presión si el componente estuviera solo en el sistema. Es decir, nosotros acá tenemos un sistema que tiene un determinado volumen, está a una determinada temperatura, ¿no? Y tiene una determinada presión adentro. Bueno, yo digo que esa presión que está desarrollada en este sistema es igual a la suma de las presiones parciales, que sería la presión que ejercería ese componente si estuviera solo en el sistema. Y esa presión está determinada por la ecuación de estado aplicada al componente A. Y la ecuación de estado aplicada al componente B. ¿Se entiende? Entonces yo, si tengo una mezcla de gases, yo puedo averiguar la presión parcial que ejerce cada uno de esos gases y después sumarlas. Y ahí tengo la presión total. También podemos demostrar que la presión parcial de A es igual a la fracción molar de A por la presión total. Y que la presión parcial de B es igual a la fracción molar de B por la presión total. En definitiva, la presión parcial de un componente es igual a su fracción molar por la presión total. ¿Qué era la fracción molar? Si ustedes no se acuerdan, la fracción molar del componente A, en este caso, la calculamos como las moles que hay del componente A respecto de las moles totales que hay en el sistema. ¿Sí? Vendría a ser el porcentaje de A respecto de las moles totales, ¿sí? Pero expresado en decimal. ¿Se entiende esto de la fracción molar? Por favor, no estoy mirando el chat, así que si abusan el micrófono mejor, porque como me tapa contenido está cerrado. Fracción molar de B sobre NA. Ahí está. Y si ustedes se fijan, se tiene que cumplir... Profe, una consulta. Dame un segundito. Si ustedes se fijan, se tiene que cumplir acá que la fracción molar de A más la fracción molar de B me tiene que dar 1, que sería el 100%, ¿no? Porque son porcentajes de los moles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿cuál es la pregunta? Yo quería saber si X es fracción molar. Sí. Ah, bueno. Gracias. Sí, usamos la X para representar la fracción molar. Ojo, no confundan que a veces usted tiene una X que es una incógnita por ahí. No, acá hablamos de la fracción molar del componente A, la fracción molar del componente B. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando ustedes tienen un problema de mezcla de gases, a veces le pide hallar la presión parcial de cada gas. Y eso lo pueden hacer hallando la presión total y después, con la fracción molar de cada gas, hallan la presión parcial. O a veces le pide la presión total y ustedes hallan la presión parcial y después la suman. O sea, depende cómo esté planteado el problema, van a usar algunas de estas ecuaciones. Pero lo importante es que ustedes entiendan esto. Cuando tienen una mezcla de gases, ustedes aplican la ecuación de estado a cada uno de esos gases como si estuviera solo en el sistema. Y entonces la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales de los gases. ¿Sí? ¿Queda claro eso? No me acuerdo quién había preguntado sobre Dalton.
¿Hay alguien puso no, profe? ¿Qué es ese no? ¿Que no entienden? Gianela pregunta, ¿siempre me da resultado 1? Y sí, porque lo que la fracción molar, como decíamos, es un porcentaje. Es lo mismo que yo te digo, vos tenés un cajón de fruta en donde tenés 7 naranjas y 3 manzanas. ¿Mm? Entonces, el 70% son naranjas, ¿no? Y el 30% son manzanas, ¿no? Entonces, vos fíjate, si vos tenés, vamos a hacer acá una representación. ¿Mm? Si vos tenés, esto es el 100%, ¿no? El 100% de las moles. ¿Mm? Si vos tenés acá 70 y 30%, si estamos hablando de porcentajes, ¿qué quiere decir? Que si vos tenés, por ejemplo, 100 moles, 70 moles van a ser de un componente y 30 moles van a ser del otro componente. Entonces vos, la fracción, supongamos que esto es A y esto es B. Entonces acá, la fracción molar de A es 0,7 y la fracción molar de B es 0,3. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay 0,7 moles de A? No, no hay 0,7 de moles de A. El 70% de lo que hay corresponde a moles de A. ¿Se entiende? La suma de esto, fíjense, me da 1, que es el 100%. ¿Se entiende qué representa la fracción molar? No es la cantidad de moles, es qué porcentaje de las moles totales corresponden al determinado componente. ¿Está? Y se expresa en forma decimal. ¿Sí? La suma me tiene que dar 1, que sería el 100%. Bueno. Estamos con esto. Bueno, y después tenemos una pregunta que había, a ver, esperen que me fijo. Bien, algo sobre gases reales. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿De acuerdo? Voy a borrar. Sí. Bueno, nosotros para, para un gas ideal, dijimos que el comportamiento podía describirse a través de la ecuación de estado. Generalmente el gas es ideal cuando estamos a bajas presiones y altas temperaturas. Es decir, a bajas presiones las moléculas están más alejadas unas de otras y a altas temperaturas se mueven muy rápidamente. Pero los gases se pueden desviar de ese comportamiento ideal, sobre todo cuando estamos a altas presiones y bajas temperaturas. Entonces ahí tenemos lo que llamamos un gas real. ¿Qué es lo que sucede? A altas presiones y bajas temperaturas. Y las partículas empiezan a estar más cerca unas de otras y no se mueven tan rápido. Entonces empiezan a hacerse más evidentes los efectos, sobre todo de dos suposiciones que nosotros hicimos para asignarle al gas la clasificación de ideal. ¿Sí? Empiezan a hacerse en el gas real, hay dos cuestiones. Las partículas ya no dejan de ser puntuales, no las puedo asumir como puntuales como yo asumía en el gas ideal.
Entonces, el volumen de las partículas tengo que considerarlo. De manera que, si yo tengo que hablar del volumen de este recipiente, yo pienso, esta partícula que tengo acá, que la voy a pintar para que ustedes la vean, esta partícula, ¿qué volumen tiene para moverse? En el gas ideal, esta partícula acá tenía todo el volumen del recipiente para moverse, porque yo consideraba que el volumen de las partículas era despreciable. Pero esta partícula acá, cuando estoy en un gas real, no tiene todo el volumen del recipiente para moverse, porque no puede moverse por el volumen que ocupan las otras partículas, porque el volumen de las partículas comienza a tener relevancia. Entonces, el volumen real que ella tiene para moverse es menor que el volumen del recipiente. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y por otra parte, los choques contra las paredes del recipiente, que es lo que genera la presión, ¿no? No son iguales a los choques que ocurren acá en el gas ideal. En el gas ideal la partícula se mueve libremente, choca contra la pared del recipiente, ese choque es perfectamente elástico, y no siente la atracción de las otras partículas. Pero una partícula que está acercándose a una velocidad determinada, que es proporcional a la temperatura, como siempre, cuando llega a la pared del recipiente, siente cierta atracción por las otras. Esto se debe a las fuerzas intermoleculares, que después la vamos a trabajar, se desarrollan en la parte en el segundo capítulo de la teoría de esta semana. Entonces, es cuando una subpartícula va a chocar, siente la atracción de las otras, entonces el choque contra la pared es choca con menos intensidad. Si esta partícula está en el seno del gas, se siente atraída en todas las direcciones y sentidos de la misma forma, pero al llegar a la pared, como que la retrasan las otras partículas. Entonces la presión en el gas real es un poco menor a la presión en el gas ideal, porque las partículas como que se frenan cuando llegan a la pared del recipiente. ¿Se entiende? Entonces en el gas ideal, en el gas real hay dos cosas que tengo que tener en cuenta y que me cambian la situación. En el gas real, el volumen de las partículas no es despreciable, como si era en el gas ideal, y por otra parte, existen fuerzas intermoleculares, que yo las había despreciado en el gas ideal. De manera que esta ecuación ahora va a tomar otra forma. Yo tengo que corregir esa presión y ese volumen que ahora no son los mismos que en el gas ideal. Entonces aparece acá la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? La ecuación de Van der Waals que ustedes la tienen ahí en la presentación. Yo la veo acá un poco con unos paréntesis cambiados. Está medio desplazada. La vamos a escribir. La presión ahora va a ser igual. Como dijimos, la presión en el gas real es un poco menor. Entonces la presión se corrige aumentando en un término que es n cuadrado sobre b cuadrado. Donde n y b son precisamente el número de moles y el volumen.
Y el volumen lo corregimos porque se disminuye el volumen físico del recipiente. Entonces yo tengo esta expresión que es la ecuación de Van der Waals. Fíjense acá que hay dos parámetros que yo introduje en la ecuación que son A y B. A y B son parámetros que ahora sí dependen de cada gas. Entonces, como lógicamente en un gas ideal yo había dicho que no me importaba mucho la identidad del gas, pero acá en los gases reales sí me va a importar porque no va a ser el mismo volumen de las partículas para todos los gases. Hay gases cuyas moléculas son más voluminosas que otras, ¿no? Entonces, eso entra a través del parámetro B, que me habla del volumen de las moléculas. Y las fuerzas de atracción que se ejercen entre las moléculas también dependen de la composición de esas moléculas. Entonces, eso se describe a través del parámetro A. A y B dependen de cada gas. Dependen de la sustancia. La tengo que buscar en una tabla. De hecho, ahí en la teoría tienen ustedes una tabla en donde están los parámetros A y B para distintos gases. Entonces así corregimos la ecuación de estado para gases reales. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Para el que había preguntado sobre gases reales. Perfecto. Bueno, entonces cuando ustedes tienen que corregir la presión o el volumen, y bueno, lo hacen a través de esta expresión, y para eso van a necesitar los parámetros A y B, que seguramente se lo van a dar de dato en el problema, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos, sobre gases, que ya estamos en este tema? Por ahí podríamos dejar la parte, si les parece, de sólido y líquido para jueves y viernes. Podemos focalizarnos un poco en lo que pasa en estado gaseoso. No sé si hay alguna otra pregunta. Ley de Graham. Ajá. ¿Qué pasa con la ley de Graham? La ley de Graham es la ley de difusión. Es simplemente una... tienen ustedes una ecuación que les describe ese comportamiento. Bueno, la ley de Graham habla de la difusión y la efusión. Vamos a entender que la difusión es la difusión tiene que ver con cómo un gas se mezcla dentro de otro gas. ¿Sí? Entonces, esperen que vamos a hacer un dibujito para entenderlo. Creo que se me fue la pizarra. Bueno, vamos a guardar esto. Están viendo bien la pizarra, ¿no? Sí, se ve bien. Entonces, cuando yo tengo, supongamos que tengo un recipiente. ¿Sí? Y que yo le pongo a ese recipiente un tabique, acá. No. Le pongo un tabique. Y coloco un gas en el primer compartimiento y coloco otro gas diferente
en el segundo compartimiento, ¿sí? Y ahora yo agarro y quito este tabique. ¿Qué pasa? Esos gases se van a empezar a mezclar, ¿no? Entonces, el gas azul, que yo lo veo como azul, va a empezar a meterse acá en el otro compartimiento. Y de la misma forma, el gas que yo veo como rojo se va a ir moviendo hacia la derecha, hacia el otro compartimento. Eso lo van a hacer con una determinada velocidad. No ocurre de la misma manera para cualquier gas, ¿sí? Entonces, esto está descrito a través de la ley de Graham, que dice que la velocidad de difusión, la velocidad de difusión, esperen que se me fue la pantalla. La velocidad de difusión del gas, vamos a llamarle, al rojo le llamamos A, y al azul vamos a llamarle B. Entonces, la velocidad de difusión del componente A dividido la velocidad de difusión del componente B es igual al cociente entre las raíces cuadradas. ¿Qué es esto? Uy, qué bostezo, ¿eh? De la masa molar del componente B dividido la raíz cuadrada de la masa molar del componente A. Esta ecuación también la habrán visto ustedes como tiempo. Como las distancias estas son iguales, entonces acá ustedes pueden hablar, podemos demostrar que podemos hablar de tiempos de difusión y de densidades también de gases. Hay distintas expresiones, podemos decir tiempo de difusión del componente A sobre tiempo del B es igual, lo mismo, a la masa molar de B sobre la masa molar, la raíz cuadrada de la masa molar de A. O también la raíz cuadrada de la densidad de B sobre la raíz cuadrada de la densidad de A. ¿Se acuerdan ustedes que densidad es masa sobre volumen, no? Entonces yo puedo, en los gases a veces hablo de densidad. Eso se los explico ahora. Ustedes tienen en la ecuación de estado el número de moles, yo lo puedo expresar como la masa de gas sobre la masa molar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense, tengo P por B igual a la masa del gas sobre la masa molar por RT. Si yo paso este volumen a la derecha, me va a quedar que la presión es igual a la masa sobre el volumen por RT sobre la masa molar. Esto es la densidad, ¿no? Masa sobre volumen. Entonces me queda que la presión de un gas es igual a la densidad del gas por R por T sobre la masa molar de ese gas. Esto también tiene su utilidad, ¿no? Por ahí tendríamos que haberla desarrollado al principio cuando hablamos de ecuación de estado. Es un formato de la ecuación de estado en función de la densidad del gas y su masa molar. De manera que acá esto me puede ayudar para determinar masas molares de los gases, por ejemplo. Bien. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, perfecto. Dice, ¿puede volver a explicar fuerzas intermoleculares del gas real? No, el dibujo. ¿No? Como que se llega al... Bueno, ahí vamos.
Bueno, esto se entendió, ¿no? Bien. Vamos a borrar. ¿Cómo es el tema de las fuerzas intermoleculares? Bueno, chicos, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas. En un gas ideal, yo supongo que las fuerzas intermoleculares no existen. De manera tal que si yo tengo un recipiente con partículas, estas no se sienten unas y otras. Cada una de ellas existe y se mueve sin sentir la presencia de las otras. Pero en el gas real, las fuerzas intermoleculares no son nulas. Entonces, si yo tengo un recipiente con partículas, estas partículas van a sentir la presencia de las otras. Esta partícula va a atraer hacia sí, se va a sentir atraída por las otras, ¿sí? Va a haber una fuerza de atracción mutua entre todas las partículas, ¿se entiende? Y más intensa mientras más cercanas estén. Entonces pensemos en una partícula que se está moviendo, y que está llegando acá a la pared del recipiente. Cuando esa partícula está llegando a la pared del recipiente, si estuviéramos en un gas ideal, va y choca contra la pared, rebota perfectamente, no hay ningún problema. Pero acá cuando llega a la pared del recipiente, siente una atracción desigual. Porque fíjense, esta que está en el seno del gas, se siente atraída en todas las direcciones. Pero esta que está en la pared solo se siente atraída hacia atrás. Entonces eso la va a frenar y va a hacer que la presión sea menor en el gas real que en el gas ideal. No sé si quedó claro eso para el que estaba preguntando. Lo de las fuerzas intermoleculares. Valentino me había preguntado. ¿Quedó claro? Perfecto. Ahí pregunta Marcelo, ¿toman cómo se llega de la ley de gases ideales a la ley de gases reales? Sí, o sea, no una demostración de la ecuación de Van der Waals, pero sí la ecuación de Van der Waals y la interpretación de que la presión y el volumen no son las mismas en el estado ideal que en el estado real. ¿Se entiende? Y ustedes tienen que saber cuáles son precisamente las cosas que no son iguales. ¿Por qué cambia el volumen? ¿Por qué tengo que corregir el volumen? ¿Por qué tengo que corregir la presión? Y para explicarlo tienen que basarse en la teoría cinético-molecular. ¿Hay gases que no sean ni ideales ni reales? No, no, porque es un comportamiento que yo le asigno a gas en función del estado en el que está. En realidad, a ver, todos los gases son reales. Lo de la idealidad es una suposición que yo hago y que es bastante aplicable cuando estoy trabajando a bajas presiones y altas temperaturas, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces yo lo que les sugiero es lo siguiente, que ustedes, ahí les colgamos en el aula las respuestas a los problemas. Revisen la guía de problemas, resuélvanlos primero, traten de resolverlos primero, bueno, revisen, cotejen los resultados, fíjense, discutan a ver si pueden hacerlo en grupo, ¿no? Ustedes tienen herramientas como para virtualmente juntarse, y cualquier duda que surja, la pueden preguntar mañana o pasado en las clases de consulta respectivas. Hagan la autoevaluación en algún momento, por ahí dedíquense esta semana a gases y sólidos y líquidos, y el fin de semana, fíjense si pueden completar antes del lunes la autoevaluación, y bueno, vayamos preparándonos porque ya nos queda poco para el parcial, ¿sí?
Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos, que tengan? Dice, ¿el parcial va a ser como el método que está en la autoevaluación? Sí. Sí, el parcial va a tener el mismo formato, por eso yo les sugiero que hagan la autoevaluación para poder ver cómo es cómo se va a hacer el parcial. Pregunta Ludmila, ¿en los gases reales el volumen es menor y la presión también? El volumen real, que tiene una molécula para moverse, es menor que el volumen ideal, y la presión real es menor que la presión en el gas ideal. ¿Está bien? Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, ¿eh? Nos vamos a volver a ver el miércoles que viene. El miércoles que viene sí vamos a hacer una clase de consulta así bien integral, de todo, de todos los temas que entran en el parcial. Lo que yo les pido es que sean puntuales, que estén a las 10 y que vengan con preguntas, y vamos a ir ordenados. Vamos a empezar con estructura atómica, no vamos a ir yendo y viniendo entre los temas porque va a ser muy confuso. Así que vamos a hacer la clase de consulta el viernes. Ahí preguntan dos cosas, esperen un segundito. Dice, en la autoevaluación no me dejaba seleccionar algunas opciones para responder. ¿Qué hago si me pasa eso el sábado? Es raro que pase eso, ¿no? Te debería dejar seleccionar todo. Revisar en la compu a ver qué pasó. Bueno, acá en la autoevaluación, fíjense que tienen 2 intentos, y les va a guardar la nota del intento en el que sacaron más nota. Lo pueden revisar. Ahí preguntan sobre la isoterma. Bien. Ahí el profesor Ludmila de la teoría les recomendó unos videos para ver cómo se construye la isotérmica, interpretación darle. Yo les puedo dar ahora alguna interpretación así más sencilla como para que la entiendan, pero no dejen de revisar esos recursos que les dio el profesor. Bueno, les muestro eso. Denme un segundito. El viernes a las 10 preguntan, no sé chicos, los horarios que ustedes acuerdan con Lucio y con Leonardo. Ellos se los van a comunicar a través del entorno, el jueves y viernes. Denme un segundito que... Bien, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí. Bueno. Bien. ¿Qué son las isotermas? Las isotermas son curvas, son gráficas, que se llevan a cabo a temperatura constante. Entonces, cuando ustedes tienen que construir lo que son las isotermas de Andrews, ¿cómo las interpretamos? Ustedes van a tener, como es una gráfica, 2 ejes. Tenemos 2 ejes. ¿Sí? ¿Qué va en cada eje? Bueno, este eje va a ser la presión del sistema. Y este va a ser el volumen. ¿Qué sabemos sobre la presión y el volumen? Que son inversamente proporcionales en el gas ideal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo hago una gráfica,
P por B igual a constante, eso, si lo quiero dibujar, me va a dar una recta así, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Chicos, díganme si, al menos entonces yo ya sé que lo entendieron. Bueno, esto sería la recta P por B igual a constante, que es la ley de Boyle. Ahora, ¿qué pasa? Andrew hizo una serie de experimentos, variando la temperatura y viendo qué pasaba con la presión y el volumen. O sea, veía variaciones de presión y volumen en un sistema gaseoso a distintas temperaturas, manteniendo la temperatura constante. Entonces él notó que, por ejemplo, si tenía... Esperen que voy a buscar otro color para dibujar esto. Si él tenía un sistema acá, vamos a pararnos acá. Tenemos un determinado volumen y presión. Si él aumentaba un poquito la presión, el volumen disminuía. Hasta un punto en el que el volumen disminuía, pero la presión permanecía constante. Y él notó que se producía un cambio de estado. Ahí. Cambios. Pequeños cambios acá, pequeños cambios de presión, fíjense cómo hacen que el volumen cambie mucho, ¿no? Si quieren lo vamos a dibujar un poquito más pronunciado, como para que se entienda bien. Pero no es tan pronunciado el cambio. Fíjense, si ustedes parten de acá, pequeños cambios de presión producen un cambio muy grande de volumen. Pero después había un momento en donde la presión se mantenía constante. Y había cambio de estado. Acá tenían un equilibrio entre el líquido y el vapor. Y después, de acá, ya cambios de presión hacían que aumente mucho. Perdón, los cambios de presión no hacían variar demasiado el volumen. Una característica de los líquidos, ¿no? Acá ya tenían el líquido, que son prácticamente incompresibles. Entonces, si yo le cambio la presión, le aumento la presión, el volumen varía muy poquito. ¿Está? Entonces, esto ocurrió a una temperatura determinada. Después hizo la misma experiencia a una temperatura un poco mayor. Y vio que acá empezaba el cambio de estado y acá se producía esto. Entonces fue haciendo muchas y identificó estos tramos en donde la presión permanecía constante mientras disminuía el volumen. Y esto tenía, pero vamos a dibujar con otro color, una forma más o menos así, ¿no? Y en donde había un punto, él fue haciendo muchas isotermas, ¿sí? Siempre aumentando la temperatura, ¿sí? Y había un punto en el que pasaba una isoterma, por encima de esa temperatura, él no logró que este gas pase al estado líquido. Entonces, esta temperatura que corresponde a la isoterma que pasa por esta presión, ¿sí? Esta presión, que le llamamos presión crítica, a esta temperatura se la llamó temperatura crítica.
Y esas son las condiciones por encima de las cuales no es posible licuar un gas. No es posible licuarlo, pues ustedes piensen un poquito. ¿Por qué se licúa el gas? ¿Por qué pasa del estado, acá tenemos vapor? ¿Por qué pasa de vapor a líquido? Porque hay fuerzas intermoleculares. Entonces las partículas se atraen unas con otras y se termina condensando el gas y se forma un líquido. En el gas ideal esto no pasa. Por eso, por encima de esta presión y temperatura, el gas tiene comportamiento ideal y no es posible licuarlo. Esa es la diferencia que tenemos entre un gas y un vapor. Que los gases no pueden licuarse y los vapores sí. ¿Se entendió más o menos cómo se construye esta isoterma? ¿Cómo se construye esta gráfica? Yo lo que les pediría a ustedes es que vayan a la teoría, revisen esto, vean esos videos que propone el profesor. Esta línea que está roja acá sería una línea más azul. En realidad tendríamos que haberla dibujado azul, porque es una línea más es una isoterma más. Lo que pasa es que está a una temperatura mucho mayor que la temperatura crítica. Entonces ahí, como se comporta idealmente el gas, esto va adquiriendo la forma de una recta. Ustedes miren, en las gráficas de las isotermas van a ver cómo la curva cada vez se va aplanando más, hasta llegar a ser casi una línea recta cuando estamos a altas presiones y altas temperaturas. Ven que hacia allá la temperatura aumenta. ¿Sí? Entonces T1 es menor que T2, T2 es menor que temperatura crítica y así sucesivamente. Bien, ¿quedó claro esto? Bien, perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas, chicos. Bueno, en el transcurso del día le voy a subir esta clase para que esté disponible para los chicos que no pudieron estar. Y bueno, estén atentos a los horarios de las consultas que van a dar mañana y el viernes los otros profesores, ¿sí? Bueno, no se olviden de antes del lunes contestar la autoevaluación y bueno, cualquier duda que tengan, esperamos las consultas a través del foro. Así que, bueno chicos, espero que anden bien, cuídense mucho, no salgan, quédense en casa estudiando. Bueno, nos vemos, chau chau. Chao, chao.